Bienvenidos una vez más a Teología en un Café, el programa de Popular Televisión que quiere divulgar la teología y acercarla con un lenguaje más amigable. Con motivo del ciclo de maestros espirituales del aula de estudios sobre la religión de la Universidad de Cantabria, que organiza con la diócesis de Santander, hoy vamos a hablar en este café de un maestro de la espiritualidad cuya vida ha sido realmente un viaje espiritual. Un hombre de paz, de compasión, de diálogo interreligioso. La lectura de este maestro espiritual es muy necesaria para estos tiempos. Estamos hablando de Thomas Merton. Thomas Merton nació en Francia en 1915. Pasó del ateísmo a convertirse en un icono espiritual del siglo XX. Merton ingresó en la Orden de los Trapenses en el monasterio de Getsemaní en Estados Unidos, donde dedicó su vida a la contemplación, la oración y la escritura. Sus profundos escritos sobre la espiritualidad, la soledad y la naturaleza divina del hombre y el compromiso social, ha tocado el alma de innumerables lectores, como La montaña de los 7 círculos. Mantuvo amistades con líderes filosóficos y espirituales como el Dalai Lama, Martin Luther King, Juan XXIII, Dorothy Day y Erich Fromm, entre otros. Se pronunció en contra de la guerra de Vietnam y abogó por la no violencia como un medio efectivo para el cambio social y político. Pero sobre todo Merton tuvo un impacto significativo en el ámbito religioso. Con su influencia en el Concilio Vaticano II contribuyó a dar forma a los nuevos caminos del catolicismo. Citado por el Papa Francisco en su visita a Estados Unidos, el legado de Thomas Merton perdura como un faro de esperanza y sabiduría, recordándonos la importancia de la contemplación, la compasión y el diálogo interreligioso en un mundo cada vez más complejo y diverso. Thomas Merton falleció el 10 de diciembre de 1968 en un trágico accidente en Bangkok. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a personas de todas las creencias en todo el mundo. Y para hablar de Thomas Merton vamos a hablar con un experto en esta figura, un experto e investigador. Estamos hablando de Fernando Beltrán Llavador. Bienvenido, Fernando, a Teología en un Café. Muchas gracias, Arturo, por este café y por esta convocatoria, este encuentro. Muchas gracias. Muy bien, que lo disfrutemos y lo saboreemos, ¿no? Fernando Beltrán, es todo un lujo que esté aquí con nosotros. Eres director del Centro Thomas Merton y dirigió el primer Congreso Internacional sobre Merton en 2006. Es profesor de Filología Inglesa en la Universidad de Salamanca y, entre otras obras, ha traducido libros del inglés publicados por Salterre, como El Palacio del Vacío, de Thomas Merton, Encontrar a Dios, Despertar al verdadero yo, de James Finlay, y La voz secreta, reflexiones sobre mi obra en Oriente y Occidente, de Thomas Merton. Pero él también ha escrito, ha realizado reseñas sobre la obra de Thomas Merton en un libro que, bueno, yo considero muy interesante, como un buque insignia, él nos dirá si sí o si no, que es Thomas Merton, el verdadero viaje, con un prólogo de nuestro Francisco Rafael de Pascual de la Abadía de Viacelli, aquí en Cóbreces, en Cantabria, que es un libro que va desarrollando todos los aspectos esenciales y nucleares de Thomas Merton. Bueno, Fernando, para empezar, ¿es correcto esta reseña tuya? Sí, es muy correcto. Tan solo matizar que no soy director del Centro Thomas Merton, pero sí que me he sentido muy afortunado de trabajar estrechamente con los que han sido los dos últimos directores del Centro Thomas Merton en Estados Unidos, que es el archivo documental más grande que hay en Estados Unidos, y eso efectivamente me ha ayudado en la estancia que hice durante mi doctorado hace muchos años, hace casi 3 décadas. Me ayudó mucho a completar la investigación y a leer a las fuentes primarias en el centro de documentación. Y bueno, hay varias referencias que para mí son absolutamente gratas. Por supuesto, la referencia a Francisco Rafael de Pascual, con quien he trabajado estrechamente. A mí siempre veo una de las paradojas de Merton, no solamente de Merton, también en mi caso, que fui antes a Estados Unidos de conocer al propio Francisco Rafael de Pascual y a los cistercienses en España. Pero claro, cuando regresé de Estados Unidos me dije, no puede ser que haya viajado hasta Estados Unidos y que aquí, teniendo en casa lo que tengo, ignore esto. Y eso fue el principio de una colaboración que dura hasta ahora. Y sí,
El libro del verdadero viaje es una síntesis que hice con muchísimo gusto de un trabajo prolongado en el tiempo con ocasión del centenario del nacimiento de Thomas Merton en el año 2015. Y fue una ocasión muy grata de recoger, pues eso, las pulsiones. En realidad es un libro que lo que hace es, en cierto modo, resumir, plasmar la obra de Merton, la vida de Merton, los perfiles de ese rostro poliédrico, plural. Eso es. En la presentación has definido y muy bien a Thomas Merton en términos casi idénticos a los que utilizó el propio Papa Francisco en el año 2015 en el Congreso de los Estados Unidos. Así que me resulta muy grato que hagas esa referencia y es justo que sea así. Thomas Merton tiene como dos etapas, la premonástica y la monástica. ¿Cómo es esa premonástica? Porque él es ateo, ¿no? Tiene una conversión y una historia muy interesante. Tiene una historia muy interesante, tan interesante que él la plasmó después de haberse convertido, después de haber entrado en la trapa en el monasterio cisterciense de la abadía de Getsemaní en Estados Unidos. Él, a petición de su abad, hizo a modo de confesión, una recapitulación de su vida antes de ingresar al monasterio, que es La montaña de los 7 círculos, que, para sorpresa de todos, incluido el propio Thomas Merton, fue un bestseller que dura hasta ahora mismo. En este año se cumple el 75 aniversario de la primera publicación en lengua inglesa y 2 años más tarde en lengua española. Hemos tenido ocasión, el padre Francisco Rafael de Pascual y yo mismo, de hacer por primera vez una revisión a fondo, una nueva traducción de La montaña de los 7 círculos, pero no ha dejado de venderse desde ese momento. ¿Y por qué? Efectivamente, en esa autobiografía, Thomas Merton traza el itinerario de su vida desde su nacimiento hasta que ingresa, a modo, por eso el título es bien inspirado de la Divina Comedia, del Purgatorio, de la Divina Comedia de Dante, y traza el itinerario, a grosso modo, pero la estructura está muy bien estudiada, desde lo que él llama el infierno, es decir, su inserción en una vida secular, por otro lado, muy rica. Él tuvo acceso, fue un joven privilegiado socialmente y con una mente muy despierta, pero no estuvo ajeno a los conflictos, a las conflagraciones mundiales, y él mismo fue, y lo describe así, sujeto, y así se reconoció, de las contradicciones de su propio mundo, partícipe de ellas. Eso le hizo entrar en una crisis, interrogarse por las cuestiones últimas, y provocó su conversión. Hubo varios factores que fueron determinantes, pero lo que narra en su autobiografía es efectivamente ese proceso de conversión que tiene momentos que son muy marcados, pero que por otro lado es un proceso que él mismo diría que fue continuo y hasta el final de su vida, porque él reconoció que la conversión, que es esa transformación interna profunda, no termina nunca, es un viaje pues que no tiene fin, el viaje de la conversión. Porque él consideraba, claro, a Dios y la Iglesia como algo alienante, ¿no? Él pasa por ahí. Él pasa por ahí. Pero busca la verdad, ¿no? Efectivamente, es lo que le lleva... sentía rechazo, pero sentía rechazo sin haber entrado a fondo, es decir, él tenía, como tantas personas de su época y de ahora también, tenía ciertos prejuicios, pero porque no conocía. Los padres deliberadamente no le dieron una formación explícitamente religiosa, pero sí del padre reconoció una sensibilidad como artista espiritual muy honda. Eso se deja notar cuando visita Roma antes de la conversión y va detrás de lo que el padre había dibujado estando moribundo en el hospital, figuras de pequeños santos bizantinos. Él reconoció una luz interior que le llamó muchísimo la atención, que le tocó en el corazón en las iglesias de Roma. Y iba, sin saberlo, casi como un artista, pero buscando algo más, una luz que era más que la luz estética, y visitando iglesias de Roma donde encontraba figuras de santos bizantinos, ¿no? Buscando esa luz interior, y él reconocía que ahí había algo. Ese fue uno de los elementos decisivos entre otros.
Bueno, evidentemente, como decíamos, él busca la autenticidad, busca la verdad, ¿no? Eso es un elemento que le lleva a descubrir a Dios, pero además eso también le lleva a visitar los lugares de mayor conflicto, esa forma de ser, las casitas de la amistad en Harlem, a Martin Luther King, bueno, dialoga con todo el mundo, ¿no? Con Dalai Lama, Juan XXIII, bueno, todos los autores que son del estrato nuestro cultural, por lo menos de nuestra generación, el Gandhi, ¿no? Trata con todo el mundo, ¿no? Sí, sí, ese es un proceso también muy paulatino y es muy, efectivamente, cuando él, después de, Thomas Merton nace en Europa, está un tiempo en Francia, un tiempo en Inglaterra, después viaja a Estados Unidos, allí prosigue la formación universitaria y efectivamente allí entra en contacto con Catherine de Weck. Catherine de Weck se la conoció en su momento por una obra que tradujo el padre Francisco Rafael de Pascual, Pustinia. Pustinia significa desierto. Esta era una mujer exiliada, la llamaban la baronesa porque efectivamente procedía de una familia noble y ella, casi toda su familia fue matada por el régimen comunista, fue asesinada por el régimen comunista. Ella fue a Estados Unidos, estuvo trabajando en lavanderías, vivía una vida muy pobre, pero tenía un tipo de vivencia del Evangelio muy genuina, no tanto de predicación con la palabra, aunque era muy convincente, era muy vehemente, era muy expresiva, pero con actos. Y entonces ella hizo una casa de acogida de los que estaban abandonados en la sociedad, y Thomas Merton durante un tiempo trabajó con ella. Y eso fue una de las cosas que le marcó muy hondamente, ver cómo traducir el Evangelio en compromiso social. En compromiso social. Cuando antes decía que Merton tiene distintos rostros o un rostro poliédrico, es porque su formación intelectual fue realmente exhaustiva. Él conoció a los grandes intelectuales de su época, leía a los autores de vanguardia, James Joyce, Aldous Huxley, D.H. Lawrence, pero también cuando estuvo en Estados Unidos tuvo un mentor que le puso en contacto con los grandes autores de la literatura universal, Shakespeare, Dante, entre otros. Conoció por otro de los profesores de filosofía la obra, que fue también decisiva en su conversión, de Etienne Gilson y la noción de aseitas. Entonces, Merton tiene distintos rostros, el del compromiso social, de la estética por la herencia de los padres, el de una intelectualidad muy afinada, un espíritu crítico muy afinado, y también el de la reflexión. Su madre, cuando él nació, inició un diario en el que relataba el crecimiento y la evolución del niño. Y el propio Merton heredaría ese ejercicio de reflexión, porque desde muy pequeño se conservan pequeños relatos de infancia, y después hay alguna cosa que no se ha conservado, pero se sabe que él escribía desde muy pequeño, y es algo que no dejó de hacer en toda su... Para él la escritura era un proceso que acompañaba a la contemplación y a la meditación. Era como una meditación vertida en palabras. Eso a través de sus diarios se ve durante toda la etapa monástica y la premonástica. Entonces, sí, Merton tuvo dos etapas netamente marcadas, la premonástica y la monástica, que además divididas por casi temporalmente el mismo tiempo de vida, 27 años y 27 años aproximadamente, 26, 27 años. El primer director del Centro Thomas Merton en Estados Unidos, sin embargo, me dijo: todo el mundo ve como una especie de dicotomía en las dos etapas de Merton. Dice, a mi entender las dos conforman una unidad, pero aquí quiero referirme también a la última charla tan grata que tuviste con Margarita Saldaña, porque hay ciertos paralelos, muchas diferencias también con Carlos de Foucault. Su vida fue una unidad en el sentido de que él asumió todos los dones que traía, que arrastraba en la juventud, pero los reasumió y hizo una relectura, hizo una integración de todo su pasado desde la atalaya monástica y desde la plataforma o la instancia, digamos, contemplativa. Entonces, en cierto modo, su vida, como la de Carlos de Foucault, dio un giro radical, pero a la vez reasumió, también como en el caso de Carlos de Foucault, todo lo que traía del pasado, solo que ahora bajo otra luz muy distinta. Entonces, bueno, eso es muy, muy interesante, porque habla también nos habla hoy en día de cómo podemos efectivamente en cierto momento dar un giro que no significa una renuncia
del pasado, sino una integración desde otra plataforma de mayor hondura, de mayor significado, de plenitud de sentido. Y Fernando, hay otro aspecto de Thomas Merton que me interesa muchísimo, es ese diálogo interreligioso que tiene, pero además es muy peculiar, no es, bueno, vamos a dialogar, a ver qué opinan, no, él como que lo hace, reafirma la otra religión, reafirma al otro, ¿no? Eso es muy, muy distinto a lo mejor a ese diálogo interreligioso que tenemos al uso, ¿no? Te agradezco que lo menciones. Es, y todavía lo que la conferencia que dio en el último año de su vida y en realidad el último mes de su vida, antes de morir, en Asia, en un encuentro interreligioso sobre el monacato, él tiene unas notas sobre el diálogo interreligioso que todavía hoy son un referente para el diálogo interreligioso que se inició entonces. Efectivamente, para él el diálogo interreligioso no era como un plus o como una extravagancia, no, era un imperativo trinitario. ¿Cómo no entrar en diálogo? ¿Cómo no conocer, no solamente en diálogo de palabras, porque él hablaba de comunión, no solamente diálogo, diálogo sí es un nivel imprescindible, necesario, conocimiento del otro, pero en comunión, ¿cómo no hacerlo si reconocemos a Dios como el Padre de todos? Claro. Es que es imprescindible en tiempo de globalización, es que renunciar a la mirada del otro, que él decía, bueno, tenemos que encontrarnos en el rostro del otro como otro. Eso lo aprendió, eso es una anécdota preciosa. Cuando él era muy joven, en Estados Unidos, encontró a un joven hindú, Brahmachari, que llegó tarde a un encuentro de las religiones del mundo en Chicago. Llegó tarde, pero siguió viviendo en Estados Unidos. Él como universitario lo conoció y claro, tenía una mente muy curiosa, Thomas Merton, y le preguntó por la espiritualidad. ¿Qué obras me recomendarías? Él era un poquito mayor que Merton, era joven, pero era un poquito mayor. Y este le dijo, bueno, está muy bien que usted se interese por el hinduismo, pero si aquí tiene a Tomás de Kempis, La imitación de Cristo, San Agustín, empiece por su casa, empiece por ahí. Y claro, él se dio cuenta de que le remitía a sus fuentes y que le señalaba una verdad, pues literalmente como un templo. Eso posteriormente pondría un sello en el tono, en el contenido y en el respeto, en el diálogo con los demás de otras religiones, para hablar con ellos en los términos del interlocutor, para ponerse en la piel del otro, no tanto para evangelizar, convertir, sino para escuchar y aprender del otro y con el otro, y emprender un sendero juntos. Has mencionado el continente asiático, ¿no? Yo creo que cada continente es un concepto, ¿no? Para él, Europa, América y bueno, Asia, que es el continente de la compasión, ¿no? La compasión es un gran tema para Merton. Mucho. El de la compasión es un tema central. Hay textos preciosos, conmovedores, a mí me siguen conmoviendo ahora, en torno a la misericordia. Él se supo tocado por la misericordia y él abordó con términos en ocasiones más cercanos al Oriente, pero el tema de la compasión en ocasiones repetidas. Y efectivamente, podríamos decir que Merton nació en Europa, vivió en América y murió en Asia. Desde esa perspectiva, simbólica, si queremos decir, simplificando mucho, pero yo creo que hay algo de esencialmente verdadero en lo que voy a decir. Merton en Europa tiene acceso a las fuentes de la contemplación. Merton en América conoce las aguas del compromiso, cosas como lo de Harlem, pero también su implicación en los movimientos en pro de los derechos civiles, ¿no? En contra de la opresión de las personas de color. Él está muy comprometido, se compromete en contra radicalmente del uso del armamento nuclear y a favor de la paz, eso es muy significativo. Pero Merton finalmente viaja a Asia, y Asia para él es el encuentro con, por así decir, una metáfora muy amplia, con el océano de la compasión. Eso significa que Merton, en cierto modo, con su geografía física, recorre su geografía interior, que siempre había perseguido el abrazo universal. Por un lado, sentirse abrazado por el Dios que nos crea, que nos conforma, que nos configura, solo con Dios, es su primer acento,
lo que le decide a ser en primer lugar monje, monos, uno con Dios, lo que le decide a ser ermitaño, le llama a mayor soledad, pero luego también solo con Dios, con los demás, en el abrazo universal, es decir, cuanto más se arraigaba en el suelo de Dios, más llamado se sentía a abrazar universalmente a su sociedad. Eso es una de las cosas que estudié en la tesis doctoral, en la que pongo el acento en el pequeño libro El verdadero viaje, la paradoja entre la soledad y la sociedad. Para él, entrar y perseguir la soledad no significaba apartarse del mundo en un sentido escapista ni de repudio del mundo, sino hacer su abrazo más grande, más hondo y más universal. Entonces es paradójico, pero en primer lugar él conoció la soledad como alienación. Cuando era joven se sentía completamente, no entendía, como tantos jóvenes de su generación, un mundo locamente dividido por esas guerras en las que no encontraba ningún sentido. Es que no lo encuentra ningún niño, no lo encuentra ningún ser humano el que pueda haber ese tipo de fracturas. La soledad para él fue en primer lugar un alienante y fue pues un sujeto de alienación. Pero después, cuando él entra en soledad, abraza a la sociedad como a la manera, podremos decir, pero es que lo expresa así, de una manera muy, muy vehemente, pero muy verdadera, a la manera de Dios. Merton dice, Dios es soledad absoluta y perfecta sociedad. Y eso lo ve encarnado en la Eucaristía. La Eucaristía para él es el centro, el eje de la cruz, donde se reúne el ápice de la soledad con el abrazo mayor, con Dios y desde Dios a todos los seres humanos. Otra cuestión que bueno, me fascina en Merton, en lo poco que conozco de él, es la contemplación de lo real. Muchas veces nos perdemos en cielo, tierra, y él ve la trascendencia en el conflicto social, en la vida cotidiana. Bueno, eso es impresionante. Eso es impresionante y eso se iría acentuando con el tiempo. Él iría, digamos, poco a poco borrando los lindes entre cosas que aparentemente que podrían sonar dicotómicas, que no lo habían sido en la tradición ni en la vivencia bíblica, pero entre cuerpo y espíritu, ¿no? Materia y espíritu, eso, soledad y sociedad, humor y seriedad. Él va salvando esas barreras. Pero para él la contemplación efectivamente es algo que es constitutivo del ser humano, no es propio de especialistas. Él hizo una apuesta muy firme, muy radical por ese tipo de vida, que efectivamente toma una decisión radical de hacer de la contemplación el centro de su vida, pero lo que viene a decir es que la llamada contemplativa es una llamada del ser humano. El ser humano hay quien ha definido al ser humano como Homo sapiens sapiens, Homo ludens, Homo loquens. Para él, el ser humano es constitutivamente contemplativo. ¿Qué significa ser contemplativo? Si me permites, he traído solamente muy pocos textos, pero querría leer un pequeño fragmento en una carta que él escribió a petición del Papa Pablo VI el 21 de agosto de 1967, un año antes de morir, a los contemplativos. Y dice, hago un extracto: hermano, hermana, el contemplativo es quien ha arriesgado su mente en el desierto más allá del lenguaje y de las ideas, allí donde Dios se encuentra en la desnudez de la confianza pura. Y añade, el mensaje de esperanza que te ofrece el contemplativo es que tanto si lo comprendes como si no está exclusivamente sujeto a la razón, por mucho que la razón tenga que hacer el esfuerzo mayor. Dios está presente en ti, vive en ti, mora en ti, te llama, te salva y te ofrece una comprensión y una luz que no se parecen en nada a lo que jamás hayas podido encontrar en libros o escuchado en sermones. Dice, si te atreves a penetrar en tu propio silencio, recobrarás de verdad la luz y la capacidad de entender lo que está más allá de las palabras y de las explicaciones, porque está demasiado cerca como para ser explicado. Claro, ¿cómo le preguntas a un pez que explique el agua? Vive en el agua.
la invitación de Merton es a decir, oye, que vivimos en ese agua, que vivimos en las aguas de Dios, que estamos inmersos en la misericordia. Es que esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Tiene después escritos, bueno, más que escritos, están transcritos. Tiene en la despedida a sus novicios, en la última clase que les da, les habla de la transparencia de Dios y les viene a decir eso. Claro. Es que a Dios lo encontramos en el vecino, vuestro compañero de clase, vuestro monje, pero también en los monjes que están extramuros, en las personas de fuera. Lo encontramos en la naturaleza, lo encontramos en el silencio, lo encontramos en la liturgia, lo encontramos en el amanecer, lo encontramos en el dolor, porque está ahí con nosotros, y en la alegría y en el gozo. Lo encontramos en medio del sinsentido y en una plenitud de sentido que desborda cualquier sentido que nosotros podamos pretender abarcar con nuestra pequeña, pobre explicación. Bueno, Fernando, me dejo muchísimas preguntas en el tintero o en el pozo del café, vamos, de la taza, pero tenemos la suerte de tenerte a ti, ¿no? Tienes intervenciones en internet, pero es que además está tu obra, o sea, las traducciones que has hecho bueno, aquí tenemos, fíjate, lo que tenemos, las traducciones que has hecho de Merton, ¿no? Aquí veo la voz secreta, ¿no? Tantos libros, y sobre todo, bueno, el que yo conozco y que es una verdadera gozada es El verdadero viaje, ¿no? Sí. Bueno, que es el que recoge todos estos aspectos que estamos comentando y más que no hemos podido abordar, o sea, se recogen en este libro. Y en realidad el título procede de una de las últimas intervenciones que tuvo Thomas Merton al final de su vida en Asia, cuando viene a decir eso, que el verdadero viaje es el viaje interior. Por eso cuando antes hablábamos de la geografía, él hace ese recorrido interior y esa es la llamada a la que estamos todos invitados, a hacer ese viaje interior que él hizo y como tantos otros pioneros, pues que digamos que abrió senderos para nosotros. No necesariamente eso puede producir equívocos, no necesariamente él fue un faro, una luz, un guía, pero su luz siempre remitía a la luz que le alumbró a él, siempre remitía a una luz mayor, a la luz de la misericordia, a la luz de Cristo, pero él abre sendero y nos invita a recorrer ese camino con confianza, es decir, a no negar esa dimensión que es profundamente humana. Sí, eso fue un regalo para mí, como las traducciones han sido, debo decirlo, pues también una verdadera bendición, una gracia y una verdadera bendición. Pues todos estos libros, Pensamientos en soledad, la traducción, ¿no?, de Thomas Merton, bueno, esto y más libros, bueno, y la cotraducción, ¿no?, de La montaña de los siete círculos, se pueden conseguir para ampliar, porque luego dicen, es que ese Teología en un café se nos ha quedado muy corto, a ver si lo podéis ampliar. Bueno, pues cualquiera que esté interesado en la figura de Thomas Merton puede ir a la librería diocesana que tenemos aquí y bueno, pedir cualquier libro, o bien también en la página web del grupo de comunicación Loyola. Pues muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Arturo, ha sido un auténtico placer. Sí, yo tenía ganas de conocerte, o sea que muy bien. Pues muchas gracias por haber venido aquí y habernos tomado este café. Bueno, se nos está quedando frío. No, pero ahora lo volvemos a recalentar. Este café está buenísimo. Cuando es un café conversado, sabe muchísimo mejor. Muy bien, Fernando. Pues nada, y a todos ustedes, pues muchas gracias por habernos dejado entrar en sus casas. Teología en un café, y nos vemos en la próxima entrevista.